Bueno, estamos en nuestra lección 16 de los discípulos, el estudio de ellos. Vamos a ver hoy a Mateo, el publicano. Estamos mirando que Cristo llamó a los 12, llamó a personas comunes y corrientes. Y quizás entre todos esos hablamos mucho de los pescadores y cómo eran pescadores y eran hombres ordinarios. Pero quizás el peor de todos ellos, vamos a decirlo así, el más sorprendente de los 12 es Mateo. Cuando Cristo decidió llamar a uno, que haya llamado a Mateo, es aún peor en los ojos del hombre que haber llamado a tantos pescadores. Y vamos a ver eso esta mañana. Entonces miren ahí en sus notas, en un momento miramos nuestra Biblia. Si quiere tener su Biblia abierta, vamos a Mateo 9 en un momento. Si quiere ya irlo teniendo más o menos listo, es donde vamos a ir. ¿Qué? Miren ahí en las notas. Muy probable ninguno de los 12 fue llamado de una vida más pecadora que Mateo, el publicano. Mateo, el publicano. De todos los que fueron llamados, muy probable no había nadie que tenía una historia, un trasfondo más pecador, vamos a llamar así, más perdido que Mateo. Al mismo tiempo, ninguno dejó una vida tan rica como Mateo. Cuando Mateo decidió seguir a Cristo, su misma vida de pecado como publicano fue la que también le dio muchas riquezas, le dio mucho dinero. Entonces él, al dejar eso y seguir a Cristo, tuvo que dejar y abandonar su pecado, y su pecado era su fuente de ingreso. Entonces lo que hacían los publicanos era que extorsionaban y robaban a la gente, y de ese robo que le sacaban a la gente, pues vivían vidas demasiadas lucrativas y ricas, y Mateo dejó todo eso cuando él decidió seguir a Cristo. Mire, número 1, Mateo es mencionado también como Leví en Marcos 2 y en Lucas 5. Que cuando Lucas habla de Mateo se menciona a él como Leví. Entonces tenía dos nombres, Leví y Mateo, así como tenemos a Simón y a Pedro. Mateo era también Leví y era también Mateo. Mateo, número 2, es el escritor del libro de... ¿Alguien sabe? Mateo, muy bien. Algunos tenían miedo de adivinar porque se mira demasiado fácil. Él es el escritor del libro de Mateo. Entonces, en el libro que él escribe, que es Mateo, él se refiere a él mismo como Mateo. Ahora, por esa realidad, el hecho de que él escribió un libro de la Biblia, el libro de Mateo, el evangelio más largo en cuanto a capítulos, el hecho de que él lo escribió, pensaríamos que deberíamos saber mucho acerca de él. Bueno, él es un escritor de un libro de la Biblia, deberíamos saber mucho acerca de él. Pero hay muy poco mencionado acerca de él en los evangelios, ¿okay? Y en Hechos tampoco no hay mención de él. Entonces realmente para ser un escritor hay muy poco que sabemos acerca de Mateo. Ahora miremos punto número 1. El publicano. Este sería el último de los oficios con los cuales pensaríamos que Cristo quisiera identificarse. ¿Okay? Oficios, el último de los oficios que Cristo quisiera identificarse. Si recuerdan mucho, los fariseos venían con Cristo y le reclamaban. Uno de sus grandes reclamos o acusaciones contra Cristo es que él se sentaba con los publicanos y los pecadores, que él comía con los publicanos y los pecadores. En muchas partes de la Biblia se refiere a los publicanos y las rameras, que para que hagan una idea, la mujer más baja de la sociedad era la ramera, la que vendía su cuerpo para actos impuros. El hombre más bajo era el publicano. O sea, ponían a un hombre publicano al mismo nivel que una mujer ramera, para que entienda la idea. ¿Okay? Entonces era algo que era un oficio demasiado sucio, demasiado bajo, para que Cristo llamara a uno de esos para ser uno de sus 12. ¿Okay? Si sigue llenando ahí, mucho menos llamar a un publicano para ser uno de los 12. Cuando referimos a los discípulos, nos referimos a ellos como los 12, porque había muchos más discípulos que seguían a Cristo, pero no eran de los que lo seguían tiempo completo, cada día, cada segundo, cada momento con el Señor Jesucristo. Entonces era un oficio no deseado. Número 1, los publicanos eran los más odiados en Israel. Los más odiados.
eran más viles en los ojos de los israelitas que aún los soldados romanos. Recuerden, los soldados romanos eran malos, no era algo raro que violaran a una mujer judía, que la agarraran ahí en la calle y la arrastraran por allá. Los soldados romanos eran crueles, odiaban a los israelitas, pero cuando ellos pensaban en un publicano, lo tenían aún más abajo todavía que uno de estos soldados romanos. Entonces, literalmente decías la palabra publicano y era quizás como hoy decir asesino o narco, esos de los que son de los más peores. Así miraban a ellos, a los publicanos. Número 2, para un hombre judío como Mateo, siendo un publicano era aún peor. ¿Okay? Ahora, muchos de los publicanos eran romanos o eran gentiles. Entonces no les molestaba robar a los judíos porque no eran de su raza. Pero cuando había un publicano que era judío, era de la misma raza que uno, y todavía los andaba extorsionando para darle más dinero a Roma, lo miraban como un vendido, como un traidor, como alguien que había abandonado a su pueblo para estar del lado de Roma, quienes Roma eran los opresores de Israel. Entonces, no solamente era malo ser un publicano, pero muchos de los publicanos eran gentiles, eran romanos, eran griegos, eran de otro pueblo. Entonces no les pesaba nada cobrarle más a la gente de Israel. Pero ser un publicano israelita, ahora era el más bajo de los más bajos. ¿Sí me están siguiendo? Era como un traidor, para rellenar ahí el número 2. Su pueblo lo miraba como un traidor aliado con Roma y su opresión en contra del pueblo de Israel. Quizás lo podríamos decir como que llega la migra y es puro mexicano el de la migra y está votando al otro mexicano, y el mexicano que trae papeles es el que está queriendo deportar a los demás, y uno le dice, oye, pues compa, dame pasión, ¿no? Dame un poquito de misericordia, y no, y pues lo mirarías como que este es uno de nosotros y anda así malo, y pues así lo miraban a los publicanos. Letra B, para explicar un poquito de esto, habían dos tipos de cobradores de impuestos. El publicano era un cobrador de impuestos, pero se usa para describir específicamente a uno de dos tipos. Los primeros eran los gabai, ahí número 1, los gabai. Ellos colectaban los impuestos generales, los impuestos de propiedad, rellene ahí, propiedad, los impuestos de los ingresos, el income tax, cosas así, el de los carros, el de las placas. Ahora obviamente allá en aquel tiempo no habían carros y placas, pero cobraban de las que ya la cantidad se lo ponía el gobierno, 10% de tu ingreso va a las taxas. Si tienes una propiedad, la propiedad son tanto. Esos gabais eran los que cobraban ese tipo de impuestos. Ellos, la mayoría de esos impuestos ya estaban calculados, y estos cobradores de impuestos normalmente solo cobraban lo que era. Entonces era muy difícil que ellos les subieran los precios, era algo más ya calculado, ya establecido el precio. Entonces los cobradores de impuestos de los gabai eran como gente común y corriente, y uno llegaba y pagaba su impuesto cada año, quizás subía poquito, pero ya contaba con esos impuestos. Después estaban los moques, número 2, los moques. Estos eran los que referimos como los publicanos. Los moques, ellos colectaban un impuesto en cosas importadas o ventas domésticas, básicamente cualquier cosa que uno vendía o cargaba en la calle. Vamos a decir que uno iba, vamos a terminar de leerlo y luego lo explicamos. Ponían impuestos en ciertas calles y puentes para pasar, cobraban extras si traías un animal, cobraban por carretas, cobraban por enviar cartas. Básicamente cualquier actividad que uno hacía, buscaban manera para cobrar impuestos. Entonces sales de tu casa y andas traes al burro ahí, y traes arriba del burro un montón de chiles que acabas de cosechar en tu tierra, y vas en camino a la ciudad para vender los chiles. Y ahí te agarra el publicano. Oye, estás pasando por esta calle y me debes tanto. Y por el burro, pues es otro, es como el peaje. Ya ve que si tienes muchos axos, pues pagas más. Es el peaje, vas a pagar por el burro. ¿Y estos chiles, cuántos traes ahí? Como unos 300. Bueno, me vas a deber tanto, y ahí le cobraban el impuesto de lo que uno cargaba. Después, si uno traía algo, iba regresando. Ahora ya fuiste y vendiste los chiles. Ahora vas de regreso y ahora traes unas cosas que compraste.
Oye, ¿compraste esto? No, pues esto vale tanto, 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 pues me debes tanto por hoy, ya vas a pasar, y el burro también, oye, el burro ya comió, está más gordo, pues ahora cuesta tanto. Y así te subían y nomás salías de tu casa para andar para acá y para allá y te estaban cobrando. Eso eran los publicanos. Y así estaban sacándole a la gente todo lo que podían cobrar, lo hacían. Es como hoy en día. Esta semana Sofía ya le quedó chiquita una bicicleta, la subí a Facebook y la vendí en $30. ¿Verdad? Una bicicleta en Facebook. No tengo que pagar impuestos por haber vendido esa bicicleta. Bueno, pues dirían los publicanos hoy, llegarían a mi casa mañana, oye, vi que vendiste una bicicleta en Facebook, me debes $10 por el impuesto, y me viene a cobrar. Y si no pagas, te echan en la cárcel por no pagar el impuesto. Entonces todo lo que hacía uno, ahí estaban cobre impuestos, robándole a la gente. Entonces la gente odiaba a los publicanos, pero se entendía cuando era un romano o cuando era un gentil. Pero cuando tu propia gente venía y nomás uno está queriendo cosechar y hacer su venta para proveer para su familia y todavía te están sacando el poquito dinero que traes, era algo como odiado entre ellos. Y de estos era Mateo. La ilustración ahí en sus notas me trae a la memoria los baños en Argentina, que quizás algunos de ustedes experimentaron eso en México o en sus países. Yo me acuerdo una de las cosas que me agarró de sorpresa en Argentina, no era en todos lados, pero a veces viajábamos y llegábamos a la gasolinera y cuando querías entrar al baño, habría alguien ahí en la puerta, cobrando. Tenías que pagar para entrar al baño. Cuando entrabas al baño, si querías papel, te cobraban otro, ¿sí? Y después cuando entrabas, si lavabas la mano, si querías papel de mano, te cobraban otra vez. ¿Sí? Alguien así pasó. Yo cuando estuve en México, ¿dónde estuve? No sé si fue en Monterrey, no me acuerdo dónde, pero en el baño habían hasta esas puertas que son así que se cierran y tienes que meterle una moneda o algo antes de que aún te deje entrar. Tenías que pagar para usar el baño. Bueno, así puede imaginar en aquellos tiempos, todo no era un cobro, era todo un impuesto. Y no había cantidades legales que el gobierno ponía. Nomás estos publicanos, quizás el lunes sales con el burro y el publicano te cobró $10. Y al otro día sales y está el otro publicano y te cobra 20. Y anda de malas y te cobra 30 y uno no sabe cuánto y lo que ellos digan tienes que pagarlo. Eso era el trabajo de los publicanos. Uno de estos hombres que la gente odiaba tanto, Cristo llega y le dice, sígueme. Con ese testimonio, con ese tipo de vida. Imagina la vida lucrativa o rica que él tenía haciendo ese trabajo. Él va a dejar todo eso para seguir a Cristo. ¿Okay? Miren, número 3, habían dos tipos de moques de publicanos. Los grandes moques y los pequeños moques. ¿Okay? Ahora expliquemos esto al otro lado de la página. Si pensamos en publicanos en la Biblia, ¿se acuerdan de algún otro? Hay dos publicanos nomás, no, hay 3 menciones específicamente de un publicano, pero hay 2 mencionados por nombre. Uno es Mateo y el otro es Zaqueo. Cuando habla de Zaqueo, dice que era el jefe de los publicanos, que miren ahí en sus notas, número 4, los grandes moques se quedaban detrás de la escena y contrataban a pequeños moques para hacer los malos de la calle para colectar impuestos. Zaqueo era jefe de los publicanos, nos dice en Lucas 19:2, era jefe. Mateo aparentemente era un pequeño moques. Por esta razón era de los más odiados, porque era de los que trataban con el pueblo. ¿Okay? Entonces, para que agarre la imaginación, aquí está el hermano Víctor. El hermano Víctor es un grande moque. Están pensando en el café, ¿verdad? En la moca o algo así. Era un grande moque, era un jefe de publicanos. Él tenía como su compañía de publicanos. Y debajo de él trabajan 4, 5, 6 hermanos. Él no anda en la calle cobrando por los burros y por los jalapeños. Él no anda en la calle cobrando. De hecho, mucha gente ni sabe que él es publicano. Porque él es el dueño. Él se queda allá en la casa todo el día disfrutando las vacaciones y tiene 5 pequeños moques que andan en la calle todo el día y cada uno le tiene que traer a él al fin de día $500. De lo que ellos saquen arriba de eso es lo que ellos ganan. Entonces ellos ya saben, yo tengo que sacar tanto para darle a mi grande moque, a mi jefe, y lo que yo saque más de eso gano yo. Entonces a lo mejor en el día ellos cobraban $800 en todos los impuestos que cobraban,
Al final del día iban y le pagaban 500 al grande y se quedaban con 300 ellos. O si querían más, pues se quedaban con 1000 ellos. Pero tanto le debían al grande. Ahora el grande sacaba nomás 500 por cada uno, pero tenía 5, 6, 7 moques. Él no tiene que hacer nada. Él nomás manda a los pequeños a ir a cobrar. Entonces él quizás, muchos ni siquiera saben qué es lo que él hace. Él no es tan odiado porque la gente no lo conoce. Al que es odiado es el hermano Gerardo, que es el que está ahí siempre en ese puente, que cada vez que quieren cruzar ese puente, les cobra la tarifa para cruzar el puente. Él sí lo odian porque lo conocen y lo ven y han tenido experiencia. Y han dicho, oye, pero hoy dame descanso, ya te pagué 4 días y no traigo ahora, y pues traigo bien poquito, ni siquiera traje el burro, déjame pasar. No tienes que pagar. Y uno ya sabe cómo uno se siente. Entonces ellos lo odiaban más. Así era Mateo. Mateo era de los que estaban en la calle con la gente. ¿Cómo sabemos eso? Mateo 9. Miren ahí Mateo 9. Y en el versículo 9, ahí tenemos nuestro encuentro de Cristo y Mateo. Mateo capítulo 9. Y miremos ahí. Y es para rellenar ahí número 2, Cristo llama a Mateo. Es cuando Cristo lo llama. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esta es la oficina del publicano, ahí estaba su oficina. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces Cristo viene y lo llama. Letra A, Mateo estaba en el medio de su trabajo como publicano, en la oficina de impuestos, cuando pasó Cristo y lo llamó. Ahí estaba. Ahora uno dice, pues estaba dentro de la oficina, ¿cómo lo llamó Cristo? Recuerde que las casas y todo en aquellos tiempos tenían muy común que tuvieran una abertura de una ventana, pero sin ningún tipo de vidrio. Entonces, aun cuando uno estaba dentro, es como que estaba afuera. Estaba como con toda la apertura del vidrio, y lo que tenían es algo que tapaban en la noche para seguridad, que no entrara el ladrón. Pero en el día, como que abrían estas persianas y era una ventana, pero al aire libre. Entonces, mientras Cristo pasa y mira por esa gran ventana, ahí está Mateo allá adentro cobrando sus tarifas, y le habla que llame, y él sale de la oficina y empieza a seguir al Señor Jesucristo. Número 1, algo importante aquí para anotar. Cristo lo llamó de donde estaba. No tenía que cambiar antes de que Cristo lo llamara. Que ahora este fue un llamamiento básicamente a salvación, a confiar en Él como el Mesías, a creer que Él era el verdadero Hijo de Dios. Entonces, Él le llamó y inmediatamente, piensen esto, está en la oficina robando a este hombre de lo que le está por cobrar impuestos. Cristo dice, sígueme, inmediatamente se levanta y lo sigue, y en 10 segundos fue de un ladrón publicano a un seguidor de Cristo. Así de rápido. Ahora, hoy en día algunos le hubieran dicho esto. Mira, Mateo, si tú quieres seguir a Cristo, pues mira, empieza a ir a la iglesia, pídale a Dios que te cambie, a ver si empiezas a ver fruto, y ya cuando tú empiezas a cambiar, pues ya tú sigues a Cristo. ¿Se me están siguiendo? Pero no trabaja así. Cristo nos llama de donde estamos, en nuestro pecado, en nuestra vida donde estábamos, en nuestra vida de perdición, de ladrón, de extorsionador, de pecador, de borracho. Cristo dice, sígame, sé mi discípulo, cree en mí. Y en ese momento decidimos abandonar esa vida para la vida que Cristo nos está llamando así. Y así pasa. Y así fue con Mateo. No tuvo que ir a hacer un gran cambio y luego seguir a Cristo. Así trabaja. No es que, algunos que para el bautizo, mire, pastor, a mí me gustaría bautizarme, pero todavía no, quiero esperar y ya ver si Dios me ayuda. No, uno acepta a Cristo y se bautiza, porque el bautismo es evidencia de que yo acepté a Cristo. Y así debería de ser. Entonces, Mateo, este gran publicano, es todo lo que hemos explicado de lo que hacían los publicanos. Esto era Mateo. Y Cristo a ese hombre, en esa condición, le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Así fue, es número 2. Se levantó y lo siguió inmediatamente. No esperó, no hizo excusas, no fue al banco a sacar dinero, abandonó su vida y siguió a Cristo. Dejó todo. Dejó toda esa vida de tanto dinero que él ganaba y se fue a ser un discípulo pobre del Señor Jesucristo. Otra vez, Cristo va a la casa con muchos publicanos. Sigamos leyendo ahí en Mateo.
Ahora, quiero que noten esto porque Mateo nos da un ejemplo de humildad. Aunque no sabemos nada de él, sabemos que este evento es en la casa de Mateo. Que miren aquí, miren ahí el número 9 donde leímos y sigamos hasta el 13. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Ahora Mateo hasta ahí dice, y luego dice, y aconteció que estando él, siendo Cristo, sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Que quiero que agarren lo que está pasando. Cristo dice, Mateo, sígueme. Mateo se levanta y le sigue. Después el siguiente versículo dice, y aconteció. O sea, sabemos que la historia está continuando. No hay un cambio. La palabra y es una conjunción que está cambiando, pero no está cambiando de escena. De repente Mateo nos lleva a una casa que está llena de publicanos y pecadores. Ahora, qué coincidencia que un publicano acaba de seguir a Cristo y ahora Cristo se encuentra en una casa llena de publicanos y pecadores. Lo que Mateo no nos cuenta es que está en su casa. Y él, ahora que empezó a seguir a Cristo, él hace una gran comida en su casa y invita a la única gente que estaba dispuesto a convivir con él, los publicanos y pecadores. Porque la otra gente no iba a venir a la casa de un publicano, hasta te iba a cobrar impuestos para sentarse a comer. Entonces él invita a los publicanos y pecadores. Es como que dice esto: yo he conocido al Mesías y toda la gente que yo conozco lo voy a invitar a mi casa para que conozca al Mesías. Y él invitó a la gente con quien él corría. Y la gente con quien él corría eran más publicanos y pecadores porque nadie más quería correr con él. Y los invitó a su casa. Y ahí es cuando los fariseos empiezan a decir que por qué anda con publicanos y pecadores y todo lo demás. Miremos ahí número 1. No nos dice en Mateo que es la casa de Mateo, pero muy probable es la humildad de Mateo saliendo a la luz. Lo que pasó es que Mateo invitó a Jesús a su casa e invitó a sus amigos publicanos a ir a conocer a Jesús. Entonces Mateo no está tratando de, en inglés decimos tocar su propia bocina, como que no está tratando de hacerse ver bien. Y por eso no dice, y Mateo invitó a todos los publicanos a su casa porque quería que escucharan a Jesús. Nomás cuenta que Jesús está en una casa. Hermano, cuando tú puedes hacer algo sin hablar bien de ti, hazlo. Una persona orgullosa siempre está buscando cómo exaltarse y cómo hablar bien de él mismo y de su familia y todo lo bien que hizo. Una persona humilde está dispuesto a pasar sin decir nada. No tiene que estar reconocido por todo lo que hace. Y que vean y que sepan que yo fui a hacer esto, y que sepan que yo hice esto, y que sepan que yo esto. ¿Qué importa? Y Mateo acá está escribiendo y él no le importa decirnos que fue. De hecho, si no fuera por Lucas, ni sabríamos que es la casa de Mateo. Pero eso lo vamos a ver en un momentito. Número 2, los únicos amigos de Mateo eran los más bajos del mundo. Ahora quizás eran ricos, estos otros publicanos, pero eran despreciados, odiados, ladrones y traidores. Con esa gente él corría, con esa gente él se juntaba. Hay mucho énfasis y correctamente. Si tú aceptas a Cristo, la gente con quien corres debe de cambiar. Pero primero trata de cambiar la gente con quien corres. Que es un juego con palabras. En vez de cambiar con qué gente corres, trata de cambiar primero a la gente con quien siempre has corrido. Y es lo que Mateo hace. Entonces, yo encontré al Señor Jesucristo. Yo voy a invitar a todos estos publicanos a mi casa para que conozcan, y pueden ser que hayan algunos como yo, que si se dan cuenta que este es el Mesías, van a abandonar su vida y van a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, yo me imagino que si estos publicanos no confiaron en Cristo, Mateo ya no tenía nada que ver con ellos, porque él va a seguir a Cristo. Pero antes de decir, yo ya acepté a Cristo, ellos son mala influencia, hasta luego, yo ya soy cristiano, nada que ver con ustedes, ¡pum!, yo sigo a Dios. Qué horrible estas personas allá, yo no puedo creer que yo antes hacía eso con ellos. Primero, ¿por qué no tratas de ver si Dios puede usarte a ti para cambiarlos a ellos como Dios te cambió a ti? Y es lo que Mateo hizo.
antes de cambiar con quién se juntaba, trató de cambiar a aquellos con quien se juntaba, con hacer este banquete. Ahora, quizás hay alguien aquí diciendo, pastor, es número 2. ¿Cómo podemos saber si era Mateo que hizo la fiesta o no? Aquí en Mateo no dice que fue la casa de Mateo. Usted nos está enseñando algo, pero no dice que fue la casa de Mateo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque deberían estar pensando eso. Ok, regresamos un poquito para atrás. Aunque aprecien cualquier enseñanza o predicación o predicador, nunca crean lo que alguien les diga sin que se lo muestre. Entonces, se ve en Mateo que, bueno, y aconteció que estaba en la casa con... Y uno dice, bueno, puede ser. Pero yo les acabo de decir, era en la casa de Mateo. Ahora, si yo voy a decir eso con esa seguridad, debería de estar en la Biblia. Amén. No vamos a creer algo nomás porque alguien lo dice. Ahora, ¿se acuerda que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas le llamamos los evangelios qué? La semana pasada se los presentamos, los evangelios sinópticos. Sinópticos porque muchas veces comparten las mismas historias. Entonces, si tienes una Biblia de estudio, a veces te va a decir ahí arriba el pasaje en otro evangelio sinóptico donde se encuentra la misma historia. ¿Okay? Ahora, esta misma historia la podemos encontrar en Lucas capítulo 5. Vayan ahí, a Lucas 5. Sinópticos era para rellenar ahí el número 3, si no lo rellenó. Entonces, Lucas capítulo 5. Aquí tenemos esta historia donde Cristo llamó a Mateo, como ya le mencionamos, es Leví, es otro nombre, es el otro nombre de Mateo. Pero mira lo que dice, Lucas 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. O sea, ahí vemos la concordancia con la otra historia. Estaba sentado en el banco de los tributos. Sabemos que es Mateo y sabemos de otros pasajes que su nombre era Leví. Y le dijo, sígueme. Ahí nos dice Lucas, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, otra notita, hermano, yo sé que quieren avanzarle, pero Mateo no puso esa pequeña frase, y dejándolo todo. Porque eso es como exaltarse. Porque muy probable Mateo tenía mucho. Siendo un publicano, tenía lana. Mateo nomás puso, y se levantó y le siguió. Sencillo, simple y sencillo. Pero Lucas, queriendo hablar de Mateo, dice, piensen en esto. Un publicano, un hombre de dinero, pasa a Cristo y le dice, sígame. Y Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejando todo, ¿qué? Su carrera, su dinero, su casa, todo lo que él iba a tener, lo dejó para seguir a Cristo. Nunca piense que nosotros estamos sacrificando tanto para el Señor. Sí, hay generaciones antes que han dejado mucho más que nosotros. Pero siguen después lo que nos cuenta Lucas, versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo mismo que Cristo dijo en Mateo 9. En Mateo 9 también le dijeron, ¿por qué comes con pecadores y cristianos? Cristo le dijo, no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Lo mismo que le dijo. Entonces tenemos la misma historia con dos detalles diferentes. Que Mateo dejó todo y que era en la casa de Mateo. Entonces sabemos qué pasó. Mateo fue salvo e inmediatamente invitó a toda su gente. Los que siempre se juntaban en su casa los viernes en la noche y los sábados para hacer carne asada y tomarse coronas y hacer la piñata y poner el reggaetón, ahora los invita a un banquete, pero entran y se fijan que el ambiente está diferente y hay un señor ahí diferente y ahora se va a parar Cristo y les va a enseñar. Se juntó con la misma gente, pero cambió el ambiente y quería que conocieran a Cristo. Fue lo primero que hizo Mateo después de conocer a Cristo, invitar a todos sus amigos a conocerlo. ¿Qué letra C? Mateo fue un hombre que Cristo llamó de la vida de perdición completa. Ladrón, extorsionador,
odiado por la gente, un hombre bajo que no le importaba a la viuda más pobre quitarle sus últimos centavitos para colectar sus impuestos. No le importaba, un hombre rudo, cruel, insensitivo, orgulloso, duro. Cristo le dijo, sígueme. Y a ese hombre, Cristo lo cambió y le dio la oportunidad de escribir un libro del Nuevo Testamento. Empezó con él estando dispuesto a seguir, pero vemos la naturaleza de Dios. Dios no está ahí buscando hombres perfectos y sin problemas y sin defectos para usar. Cristo está buscando aún al que puede ser el más defectuoso, pero cambiarlo a ser un hombre que puede ser usado por él. Y es un ejemplo que tenemos en Mateo. Miren ahí, letra D. Mateo conocía la Escritura. En su evangelio se refiere a versículos del Antiguo Testamento. ¿Alguien quiere adivinar cuántas veces? ¿Cuántas veces en el libro de Mateo él hace una referencia, un quote, o sea, hace un dicho específico, dice, como dijo el profeta Isaías, y dice las palabras exactas del Antiguo Testamento? ¿Alguien quiere adivinar cuántas veces lo hace? ¿Cuánto? 36. ¿Alguien más? Ok. ¿100? El hermano Daniel nomás agarró un número ahí de 100. Bueno, 99. Rellenen ahí. 99 referencias al Antiguo Testamento. Era un hombre que conocía la Escritura. Conocía la Escritura. Eso es más que Marcos, Lucas y Juan combinado. Que si juntas todas las referencias al Antiguo Testamento, en Marcos, Lucas y Juan no llegas a 99. Y Mateo se refirió 99 veces. Eso significa que era un hombre que estudiaba la Escritura, conocía la Escritura. Mira la nota, los publicanos no eran permitidos en las sinagogas. Entonces, esto significa que él no conocía la Escritura por haber sido enseñado, sino que la conoció por su propio estudio. Es una pregunta, y vamos a predicar un poquito de esto esta mañana a los papás en cuanto a nuestra relación como papá, pero si tu conocimiento de la Escritura sería lo que tú has aprendido solo, ¿qué sería? Si lo que tú conoces de la Biblia y de los hombres de Dios, si tú nunca escucharías predicación o enseñanza, nomás tendrías que saber por lo que tú estudias, ¿qué sabrías de la Biblia? Es un desafío. ¿Se acuerdan que hay otra historia de los publicanos? Es cuando en la parábola, cuando estaba el publicano y que alzó sus ojos de lejos y dijo, ay de mí pecador, y que entró el fariseo y que con orgullo decía, gracias que no soy como este publicano, y que estaba parado de lejos. ¿Sabe por qué estaba parado de lejos? Porque el publicano no podía entrar en la sinagoga. Era condenado, era un outcast, era un despreciado de la comunidad. Él no podía entrar a sentarse a adorar a Dios con los demás porque era un ladrón. Entonces él no podía estar en la casa de Dios, pero aún así él conocía la Escritura. Entonces debemos estar en la casa de Dios, pero debemos estar conociendo la Escritura por nuestra propia parte también, no solo lo que aprendemos en la iglesia. Okay, tenemos que terminar ahí, miren la conclusión. Entonces, esto es lo único que sabemos de Mateo. Conocía la Escritura, tuvo fe para seguir a Cristo cuando lo llamó, invitó inmediatamente, hizo un banquete espiritual en su casa para invitar a todos los publicanos y pecadores para conocer a Cristo. Se convirtió en un hombre fiel, totalmente entregado al liderazgo de Cristo, y Dios lo usó para escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Miren la letra B. Mateo nos sirve como un gran recuerdo que Dios se agrada con tomar los más viles y despreciados, redimirlos, okay, ahí está para redimirlos o salvarlos, cambiarlos y usarlos en una manera milagrosa. Dios, no importa quién eras, le importa que trates de ser quien Él quiere que seas. Y ese es el ejemplo que vemos en Mateo. Publicano, ladrón, traidor, odiado y despreciado por su pueblo. Cristo le dio chance. Cristo, ¿a quién vas a llamar? Tienes 12 personas, vas a llamar a 12 hombres que van a cambiar el mundo y tú vas a estar con ellos 3 años y te vas a ir al cielo y los vas a dejar aquí en la tierra. ¿A quién vas a llamar? Y Cristo dice, uno va a ser un publicano. ¿Sabe qué hubieran dicho los religiosos del día? Nah, publicanos no sirven para nada, son de los más peores de los peores. Sí, yo sé.
pero voy a mostrar mi poder. Y voy a mostrar que con mi poder y alguien que se somete a mi liderazgo, aún un publicano, puede convertirse en apóstol. Aún un publicano puede convertirse en un hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un libro de la Biblia. Hermano, no importa quién eres, no importa qué hemos hecho, no importa las fallas que tenemos, si algo vamos a agarrar de esta serie es esto: no tenemos excusa para no ser los hombres de Dios que Dios quiere que seamos. Porque no importa de dónde Dios nos sacó, no importa cómo eran tus papás, no importa cómo fuiste criado, no importa cuántos malos hábitos tienes. Si tú y yo nos sometemos al liderazgo de Dios, Dios nos puede usar. Dios no nos usa porque, es que mi pasado, es que yo tengo muchos problemas. No, es que tú no quieres dejar que Dios te ayude a ser el hombre que quieres. Pero cuando nos sometemos a Él, un publicano, un apóstol. Lo vemos con Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, a un predicador y comenzador de iglesias. ¿Qué fue el cambio? ¿Qué hizo? Se sometieron a Cristo y Cristo los cambió. Y si pudo hacer eso con ellos, lo puede hacer también con nosotros.